importancia de la vacunación y la prevención contra el sarampión radica en que esta enfermedad es una de las afecciones virales más contagiosas y peligrosas que existen. La vacuna representa un logro médico por su capacidad de otorgar una inmunidad casi total. Al recibir las dosis recomendadas, una persona no solo se protege a sí misma de sufrir fiebres extremas, neumonía o daños neurológicos, sino que también protege a quienes la rodean. La prevención mediante la inmunización es un pilar de la seguridad sanitaria mundial. Mantener los esquemas de vacunación al día no es solo una decisión de salud individual, sino un acto de responsabilidad social que evita el resurgimiento de brotes y garantiza que enfermedades que ya estaban bajo control no vuelvan a representar una amenaza para la comunidad. Y hablando sobre la responsabilidad social, yo recuerdo en el pasado una creencia muy fuerte en nuestro país que decía que pusiéramos a los niños para que le diera lechina, rubiola, la papera, o sea, todas las cosas que eran contagiosas, ¿no? Sí. Y decía, es mejor que le dé ahorita a que le dé de grande y que a todos nos tenía que, a juro, que dar. Sí. ¿Esas son creencias o fue una gran realidad? Bueno, lamentablemente fue una realidad porque se decía así, tal cual como lo comentas. Pero esto es una práctica muy peligrosa. No sé de qué manera expresar lo peligrosa que es. Solo cuando vemos la complicación peor que puede tener un niño y que el papá dice, yo lo que quería es que le diera temprano, y lo vemos hospitalizados con graves complicaciones, es que entendemos la importancia de la vacunación. Las vacunas se desarrollan para enfermedades de gran impacto en la salud pública, pero en lo individual pueden tener complicaciones, la enfermedad muy relevante, y por eso se desarrollan las vacunas. Entonces, olvídese de esa idea de colocar juntos a dos personas. Estamos hablando de varicela o lechina, rubiola, sarampión, la enfermedad que sea. Evite más bien la transmisión, porque no sabe si esa persona que se va a infectar se va a complicar. Nunca tenemos, digamos, esa garantía, y por eso es importante tomar las medidas preventivas e insistimos en la vacunación. Y me pongo así enérgica porque me hiciste recordar un caso en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, muy duro, un caso de varicela, y su hermanito mayor había tenido varicela y el papá quiso que el más pequeño, que no tenía ni un año, ya saliera de eso. Y lamentablemente se hospitalizó y fue de los, digamos, peores recuerdos que tenemos en la práctica médica cuando vemos a un niño gravemente enfermo con una enfermedad que se previene por vacunas. Totalmente, yo creo que mis vacunas funcionaron muy bien porque a mí me hacían eso con mi hermano, a él sí le dio todo, pobrecito, ¿no? Okay. Entonces era como que ponla para que le dé de una vez, y yo, bueno, Sí. menos mal que no fui víctima de Afortunadamente la mayoría de los niños, adultos que tienen estas enfermedades prevenibles por vacunas no se van a complicar. No hay que pensar también que la complicación es para todos, pero realmente no sabemos quiénes se van a complicar. Entonces no hay que jugarse, digamos, esa lotería. Hay que apostar a la vacunación como una medida preventiva para mantener sanos a los niños, a la salud de la familia, Claro. en líneas generales, a todas las edades. Claro, yo no tengo recuerdo de la varicela, pero tuvo que haber entrado a mi organismo de forma controlada porque de grande me dio varicela zoster, o el Sí. zoster o la culebrilla como es Sí. llamada hoy en día, ¿no? Sí, tuviste varicela muy pequeña. Y no lo Sí. recuerdo en data. Hay pocos casos, pero sí que pueden ser asintomáticos o unos síntomas muy leves, a veces imperceptibles, y pasa como una enfermedad que no se diagnostica, pero que a futuro podría dar herpes zóster como una de las complicaciones. La diferenciación entre la lechina, el sarampión, o sea, vamos a verlo porque todavía hay dudas con respecto a eso, ¿no? Perfecto, vamos a hablar de los síntomas entonces de sarampión. Generalmente se presenta como una enfermedad febril, una fiebre aguda, es decir, que aparece súbitamente alta, muy alta, y que está acompañada generalmente comienza con mocos nasales, que llamamos coriza, conjuntivitis y tos. Entonces podría ser cualquier enfermedad viral. La particularidad que en sarampión, iniciado después de 3, 4, hasta 5 días de este inicio de síntomas, aparece una erupción, la llamamos en medicina máculo papular, es decir, son como unas manchas o unas pepitas
que aparecen generalmente desde la cabeza y van bajando, cabeza, cuello, y va céfalo-caudal, lo llamamos, que va apareciendo y va descendiendo. Generalmente no pica, pero en algunos pacientes podría producir cierto malestar y que generalmente se quita la fiebre cuando aparece un poco esta erupción. Esos son como los síntomas más relevantes. Entonces, este mensaje para la comunidad, pero para los médicos también, la definición de caso. Cualquier paciente con fiebre, erupción y al menos uno de los siguientes síntomas, que es tos, coriza o conjuntivitis, es un caso sospechoso de sarampión y debe ser reportado. Esa es la verdadera vigilancia epidemiológica, es decir, pensar en la enfermedad incluso si no lo es, pero saber sospechar, tener, es un caso sospechoso de sarampión y en esta, digamos, hay que notificar este caso para tomar las medidas. Entonces, fíjense que se diferencia muy bien el caso de sarampión de, por ejemplo, una lechina o varicela, que generalmente la fiebre es baja y da estas pepitas, estas vesículas rellenas de agua que después se hacen costras. Entonces, esas dos enfermedades son diferentes, pero si es la rubiola, por ejemplo, se parece mucho a sarampión, la diferencia es que la fiebre no es tan alta, no es tan aguda y la erupción no es tan marcada y no hay tanto síntoma respiratorio. Entonces son, digamos, sutilezas que el médico reconoce, pero que en casa, ante la presencia de fiebre y erupción, es importante acudir al médico. Muy bien, bueno, vemos parte de las diferencias y al regreso vamos a hablar también con la doctora María Graciela López, infectólogo pediatra, sobre la exposición, o sea, cuál es la distancia, si es roce con piel, si es una distancia prudencial la que nos hace el contagio. Vamos a aprender o reaprender estas partes porque ya hemos visto que hay creencias que no eran tan ciertas y que no debemos seguir replicando estas prácticas, como exponer a niños pequeños para que salgan ya de la enfermedad, porque muy probablemente con la vacuna no tengan que tener ningún episodio de esta enfermedad durante el largo de su vida. Recuerda nuestras redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.